Wally. Vamos a hablar ahora de otro tema sobre historia. Anteriormente vimos el poblamiento de América y vamos a seguir con una de las importantes ciudades y últimas culturas que hubo prehispánicas, que es Tenochtitlan. Aquí está. Y vamos a ver también cómo se originó Tenochtitlan, que originalmente Tenochtitlan era una ciudad muy grande y ahorita lo van a ver. También de aquí surge la Ciudad de México y pues vamos a ver. Tenía una distribución de grandes calzadas, orientadas hacia los 4 puntos cardinales o rumbos del universo. Dividía la ciudad en 4 barrios. En medio se encontraba la plaza principal, con sus 78 edificios, entre ellos el Templo Mayor o Templo al Sol, que conforma el centro del universo mágico. La ciudad fue construida sobre islotes situados en el interior de lagos de poca profundidad, que en aquella época cubría casi todo el Valle de México. Aquí estamos hablando sobre el lago de Texcoco, que era casi, por ejemplo, todo el estado de México, toda la Ciudad de México era el lago de Texcoco. Los aztecas ampliaron los terrenos con tierra y arena por medio de técnica de las chinampas, que consiste en desecar pequeños lotes de tierra. Así consolidaron los terrenos para la edificación y los unieron con el exterior por medio de calzadas y acueductos, pareciendo la ciudad una isla en medio de un lago. La ciudad de Tenochtitlan, capital del Imperio Azteca, ciudad de prominente arquitectura y hermosos acabados, también trazada, que duró alrededor de 2 siglos, hasta la caída con la llegada de los españoles. Vamos a ver la llegada de los españoles después de este tema. También es un tema muy importante y muy informativo también. O sea, informativo me refiero a que sí, que es muy importante. Fue sin duda la mejor ciudad prehispánica, quedando actualmente solo los restos de lo que ahora es la Ciudad de México, en donde se ha hallado la base del Templo Mayor a un lado de la Catedral de la ciudad y grandes piezas arqueológicas, como el calendario solar de casi 3 metros de diámetro, observando en él una gran exactitud. Ciudad de emperadores quedará como la huella de la gran civilización. Casi amiguitos. También no solo aquí en el centro hay prestigios de Tenochtitlan, sino también acá en Texcoco están los baños de Texcoco, y también es una zona arqueológica muy padre. No he ido, la verdad es que no he ido a los baños de Texcoco, pero esperamos que algún día vayamos con los scouts. Pero sí, está muy padre. Entonces, también esos son también algunos prestigios que quedaron de Tenochtitlan. La ciudad estaba dividida en ubicación y del alto grado de organización. Barrios llamados Capulli, cuyos habitantes disfrutaban de tierras de cultivo,
Los agricultores sacaban agua de los canales para regar sus huertos. Estaba muy extendida la siembra en chinampas, que siempre están húmedas y producen cosechas excelentes, pero que deben ser cultivadas a mano. La ciudad de Tenochtitlan fue creciendo tanto en dimensiones como en población. Su territorio alcanzó una superficie de casi 1000 hectáreas, 380 hectáreas, menos que Roma en esa época. En población se dice que Tenochtitlan llegó a ser habitada por un aproximado de 200 a 250,000 habitantes, contemporánea a su época. Solo 4 ciudades europeas contaban con una población de 1000 habitantes. Una gran ciudad y con tantos habitantes se requiere servicios, y los de nuestra antigua ciudad superaban por mucho a las grandes ciudades del mundo. No habría qué cosa tropezar, y que aunque la planta del pie fuera tan delicada, no recibiría el pie detrimento alguno en andar descalzo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ellos eran limpios, tenían sus reglas, tenían sus reglas, eran limpios. Entonces, y cosa que allá en Europa no eran limpios. Por ejemplo, los españoles. Los españoles claramente no eran limpios. Llegaban todos cochinos, no les importaba un camino, pero ellos siempre fueron limpios, cuidaban la ciudad. Entonces, eso es a lo que se refiere. La limpieza de los templos, sus gradas y patios, que no solo estaban escaladas, sino muy bruñidas. Para lograr tal limpieza se estima que 1000 el número de hombres que Moctezuma empleaba en este servicio, que incluía también un servicio público de recolección de excrementos humanos para ser utilizado como fertilizantes. Existían numerosas torres por toda la ciudad, que eran altas, en un mayor detenimiento en los templos. La ciudad contaba con grandes palacios y una gran variedad de cuartos en cada piso, todos con acabados. El material de construcción era piedra y su decoración en piedras preciosas era abundante. Calzadas. Existieron una gran cantidad de calzadas que conectaban distintos lugares. Entre ellas podemos encontrar la calzada de Tepeyac, que cruzaba al norte al sur al cerro del Tepeyac. Por ejemplo, la calzada de Tepeyac es la que está rumbo a la Basílica, en donde hoy en día está la Basílica de Guadalupe. El islote de Nonoalco, Tlatelolco, la calzada de Tlacopan o Tacaba, que partía hacia el poniente hasta el Templo Mayor de Tlacopan, la calzada de Nonoalco, que conectaba la ciudad con tierra firme, y la calzada de Tenayocan, que conectaba el islote de Tlatelolco hasta Tenayocan en el norte. Estas eran de grandes calzadas. Caminos de circulación. Las calles de Tenochtitlan fueron hechas con una especie de banqueta de tierra apisonada para el tránsito humano, y en muchas de calles adyacentes iba un canal para el acceso de canoas. Al construir las chinampas y elegir las dimensiones de las mismas, los mexicas tuvieron la oportunidad de dirigir el agua hacia donde quisieran.
creando verdaderas vías de comunicación por los canales que comunicaban toda la ciudad. Como aquí no existían las bestias de carga, los canales más que los caminos fueron el principal medio de comunicación. Para darnos una idea de su importancia, basta mencionar que por las largas avenidas de agua circulaban hasta 200.000 canoas. Por ejemplo, un ejemplo de las canoas que usaban ellos son las trajineras. Son muy típicas aquí de México, pero no trajineras así como las conocemos hoy en día, sino que nada más era la parte de abajo de la trajinera y lo de arriba no lo tenía. Ese es un ejemplo de las canoas. Caminos. Las civilizaciones de México antiguo enfrentaron más obstáculos para la transportación que cualquier otro estado en el mundo. Aún así, Tenochtitlan fue la ciudad más grande de su época. Aprovechó de manera eficiente las posibilidades de transportación disponibles y desarrolló un sistema de comunicación que fue esencial para la manutención del imperio. Las principales calzadas de Tenochtitlán partían del centro ceremonial en dirección de los 4 puntos cardinales fabricadas con piedra y con un ancho de hasta 7 metros y una extensión de hasta 8 kilómetros. Llegaban a las orillas del norte, oeste y sur del lago, más allá de la ciudad. Los caminos eran de tierra y se habían formado según las necesidades de cada día. Al no contar con vehículos con ruedas y con animales de tiro, la mayoría del transporte en el México antiguo se hacía a pie. Para llevar los productos se utilizaban cuerdas apoyadas en la frente mecapal que sostenían armazones, y en el transporte se especializó y se entrenaba a jóvenes como cargadores desde los 5 años. Cada cargador o trameme en agua transportaba generalmente 2 arrobas, cerca de 25 kilogramos, a lo largo de 5 lenguas, entre 21 a 28 kilómetros, aunque las cargas muy pesadas podían ser llevadas por relevos de tamames que recorrían distancias cortas. Los cargadores eran tan veloces o más que los animales de tiro y las carretas, pero cargaban menos. La ciudad de Tenochtitlan, con su propia producción de alimentos y carne, llegó a producir suficientes para el desarrollo de la urbe y su población. Un factor decisivo en una civilización en acceso al poder, pero también producían alimentos de más para que sus ejércitos no sufrieran de hambre. Además que supieron elegir las mejores variantes de especie para el clima y el terreno, y así no mejoraban las ya existentes. Terrazas, chinampas, protección de cultivos. Construcción. Al principio, cuando se establecieron los mexicas en el islote del lago de Texcoco, se dieron cuenta que la dificultad que ofrecía al suelo, pues inmediatamente que empezaban a construir en el suelo del islote todo se hundía, así que desarrollaron un sistema de cimentación de los edificios. Este consistía en que se cortaban a estacas de 5 metros por 10 centímetros de diámetro y se colocarían debajo de toda la área que sería el edificio. Al final se dejaba una parte descubierta de la estaca, que después sería cubierta con una mezcla de tezontle y una mezcla cimentante con las estacas. Se iba en un suelo un poco más firme, daba mayor estabilidad, y al colocarse la capa de mezcla de construcción y tezontle daban una gran base de construcción
y que funcionaría como principio de flotación. De los acueductos surtidos por los manantiales Acuecuat, Xochcual, Tiliac de Coyoacán y Churubusco, así como de los ubicados en el Templo Mayor y en Xochiapan, se distribuía el agua mediante caños descubiertos, apantles hacia fuentes públicas y casas de nobles. Quien no contaba con el abasto de agua abasto de agua dulce por estos métodos era abastecido mediante compra a aguadores en canoa. El acueducto de piedra y mampostería contaba con varias descansaderas rectangulares o cajas de agua a todo lo largo que servían para desviar el agua a otros lugares y para controlar su flujo antes de llegar a Tlatelolco. El manantial y el acueducto de Jacopilca continuaron abasteciendo de agua a Tlatelolco durante los siguientes siglos, que duraría la cultura indígena hasta la conquista. Al iniciar el siglo XIX, incluso durante el virreinato. Los monumentos, plazas, templos más importantes. La Gran Tenochtitlan, movimiento ceremonial. Templo Mayor, Templo de Quetzalcóatl, Zompantli, Juego de Pelota, Casa de las Águilas, Casa de los Jaguares, Templo de Tezcatlipoca, Templo de Xchipilli, Adoratorio de Ecatl, Templo de Quetzalcóatl, Calmecac, Templo de Tonatiuh y Toxpalatl. La ciudad central del Imperio Mexica, con más de 300,000 habitantes, fue creada sobre las aguas del lago de Texcoco, que ya es lo que decíamos. Y estos son todos los templos. El más importante para mí es el Templo Mayor y el Zompantli, que cuando lo ves de cerca es así como de ¿en serio hacían eso? Templo Mayor, también conocido como Huey Teocalli, sitio que sirvía para rendir culto de manera simultánea a dos de sus dioses, a Huitzilopochtli, dios de la guerra y de la muerte, y a Tlaloc, dios de la lluvia y de la agricultura. Y eso, ¿qué creen? En el Templo Mayor es donde hacían los sacrificios humanos, los sagrados sacrificios humanos. Entonces, pues sí, cuando ves un video de un sacrificio humano, sí es como de no inventes, hacían eso, pero ellos le rendían culto a sus dioses y pues así era como lo hacían. Renacimiento de los guerreros águila, también conocido como Acuari, Casa de las Águilas, de las Águilas, es uno de los edificios religiosos más impresionantes descubiertos en terrenos de lo que fuera el recinto sagrado de México Tenochtitlan. Templo de Quetzalcóatl. Este templo es una excepción de todo el conjunto, pues tiene una base de forma circular que contrasta con todas las demás,
de forma rectangular. Sin embargo, es típica de todas las estructuras dedicadas a Quetzalcóatl, desde el conocimiento y de la creación. Residencia de los sacerdotes. Conocida como Calmeca o Camencatl, la construcción se ubica sobre un costado de la avenida de Donceles. Este lugar era habitado por sacerdotes y a la vez funcionaba como escuela. Calendario azteca. Piedra del Sol. Aunque es más conocida con el nombre de calendario azteca, se trata de una representación profusa del dios Tonatiuh, a quien se le vincula con el quinto sol. El nombre del calendario le fue dado debido a la representación de los glifos de los días que rodea la cara de Tonatiuh. Y acá está el calendario azteca. Koyaanisqatsi. El 21 de febrero de 1978, los trabajadores de electricidad de la Ciudad de México estaban excavando debajo del nivel de la superficie de la calle del noroeste de la catedral. Cuando encontraron un bloque de piedra monolítico ya tallado, se llamó inmediatamente a los arqueólogos a la escena para salvar lo que resultó ser un disco tallado en piedra en relieve de forma humana. Los arqueólogos identificaron la imagen de una diosa conocida como Koyaanisqatsi, que también existe una leyenda sobre esta diosa. Plaza de Tlatelolco. La magnífica plaza de Tlatelolco, donde fue la matanza de los estudiantes del 68. Eso todavía lo vamos a ver, pero sí fue feo. Tlatelolco fue el centro comercial más importante de México prehispánico, y a lo que se sabe es que después de fundada Tenochtitlán en 1325, Huitzilopochtli ordenó a los mexicas que se repartieran sobre los 4 ámbitos del mundo, por lo que Tenochtitlán, de acuerdo con la primera lámina del Códice Mendocino, quedó dividida en 4 grandes sectores, cuyos nombres eran Coepopan, Moyotlán, Xochiapan y Axcacualco. Y así era el mercado de Tlatelolco, que antes Tlatelolco era un mercado. Y bueno, fue todo de Tenochtitlan.